Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yasmina Ramos. Soy estudiante del grupo 183 de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de ISAE Universidad. Voy a hablarles sobre la transformación del sistema de enjuiciamiento penal en Panamá. Históricamente, la tradición jurídica que ha dominado en los países de América Latina ha estado enraizada a un esquema de política criminal de sesgo inquisitivo. Este modelo de enjuiciamiento estableció procesos escritos y secretos poco se diferencian de las antiguas leyes coloniales, que permitieron la concentración de poder en las monarquías absolutas. Si bien este paradigma se extendió por siglos en nuestros países, cierto es que los sistemas de justicia penal en las regiones han sido o han iniciado un complejo proceso de cambio en el transcurso de los últimos años. En este sentido, es posible sostener que las reformas procesales penales en América Latina se asentaron sobre aspiraciones e intereses comunes en las bases en la introducción de un conjunto de valores democráticos al sistema de justicia. Uno de los principales objetivos ha residido en la intención de dotar de firmezas las instituciones judiciales en los contextos políticos de extrema debilidad que debieron atravesar tras los quiebres constitucionales. A su vez, en concreto, se ha procurado aumentar la eficacia de los órganos de persecución, como así también resguardar las garantías fundamentales individuales y promover el respeto de los derechos fundamentales. No obstante, esta corriente ha sido homogénea. Lo cierto es que el proceso de reforma en América Latina ha ido avanzando en distintos grados de profundidad en cada uno de estos países. Al mismo tiempo, es posible identificar diversos niveles o dimensiones en los procesos de transformación. La etapa de transición a una democracia. Es posible afirmar que los primeros impulsos por reformar la justicia penal en América Latina se produjeron en el marco de un contexto de mayor complejidad. El abandono de largos regímenes autoritario a la par de la recuperación y diseño institucional del sistema democrático. Es así que los programas de reformas judiciales comenzaron a ocupar un espacio preponderante en los planes de trabajo de los nuevos gobiernos democráticos. Los cuestionamientos al sistema obedecieron a la necesidad de implementar mecanismos de protección de los derechos humanos tras una época caracterizada por su violación sistemática. Ahora bien, en concreto, los cambios en los sistemas procesales se caracterizaron por un conjunto de elementos o demandas. Entre ellos, podemos destacar dos grandes ideas que se presentaron de manera casi uniforme en los países que reformaron la justicia. El primero es que los procesos tradicionales estuvieron caracterizados por sustanciarse en un modo escrito y secreto a través de expedientes o carpetas que contenían los registros de los actos llevados a cabo durante el procedimiento. Los nuevos sistemas de enjuiciamiento dejaron atrás el modo de administrar justicia y establecieron un sistema de audiencias orales, a partir de las cuales las decisiones jurisdiccionales se adoptan en la sala de audiencia a la que pueden acceder todo el público interesado sin límite excepto excepciones. Segundo, es que el sistema inquisitivo o inquisitorial, la figura del juez estaba asociada a dos tareas centrales. Por un lado, ejercer la investigación de los casos y por el otro, realizar el control de las garantías procesales y constitucionales de esas mismas actividades que él mismo había llevado a cabo. Es decir, los jueces concentraban sus funciones de investigación y de decisión. Este formato tan caro para el principio de imparcialidad
y la eficacia de los sistemas de persecución fue sustituido por un modo distinto de organizar la investigación preliminar. La tarea exclusiva de investigar se les fue asignada al Ministerio Público, así como también la facultad de diseñar la política de persecución penal. De esta manera, al juez se le fue reservada únicamente la función de tomar decisiones jurisdiccionales. Como se pueden observar, dos claves fueron las primeras en la etapa de la reforma. Por una parte, la sustitución de la escrituralidad por la oralidad y por otra parte, la división de funciones persecutorias de las decisorias. Es así que se estipuló que el nuevo sistema naciera con carga cero, es decir, que el sistema antiguo procese los casos que se habían tramitado hasta ese momento y que el nuevo parta con lo que se ingresen a partir de allí, con un criterio de puesta en marcha gradual a nivel territorial. La entrada en vigencia se realizó de manera progresiva en todas las regiones de nuestro país y con un extenso proceso durante el cual se fueron disponiendo todas las necesidades presupuestarias en infraestructuras y recursos humanos, tanto de capacitación y diseño para la entrada en vigor del nuevo sistema penal. En atención a los diversos cambios que se venían dando en las regiones de Latinoamérica en materia de procedimiento penal, la República de Panamá adecuó su legislación en distintas ocasiones con el propósito de potenciar la libertad del imputado durante el curso del proceso en atención a los riesgos procesales existentes, facilitar la intervención de la víctima en el proceso penal, producir mayor celeridad e inmediación judicial e inclusive optimizar la función del Ministerio Público en dirección a la selección de las causas que deberían llegar a los tribunales. Tales mecanismos permitieron avance en materia de administración de justicia, a pesar de no contar en muchas ocasiones con las herramientas que permitieran implementar cada uno de esos cambios normativos adecuadamente, pero la exigencia de un mejor servicio de justicia para la ciudadanía condujo al país a un cambio aún más profundo, el de las que instituciones participaran en la administración de justicia y en la forma de desarrollar el proceso. Bien, en el año 1998 se presentó al entonces presidente un anteproyecto del Código Procesal Penal, el cual se destacaba y el cual, al finalizar en las posterías el mandato presidencial, no llegó a ser aprobado. Con posterioridad, en el año 2004, la Alianza Ciudadana Pro Justicia se ocupó de realizar auditos ciudadanos de la justicia en Panamá. En el año 2005, se llevó a la suscripción el Pacto de Estado por la Justicia, con el cual se creó la Comisión de Estado por la Justicia, que definiría una agenda de reforma judicial y orientaría de forma sistemática los esfuerzos permanentes dirigidos a la ejecución de dicha agenda. Es así que se incluyó la creación del nuevo Código Procesal Penal con un anteproyecto número 256 presentado a la Asamblea en el año 2006, el cual se mostraba ideas rectoras, efectiva de igualdad de las partes en el proceso, una justicia restaurativa, respetuosa de los derechos humanos, de la dignidad humana, con fines propios de la paz jurídica, la resocialización efectiva de los delincuentes, la tutela de las víctimas, sobre todo de las indefensas, que el debido proceso responda a las ideas lógicas en dos partes. Siempre su carácter dual que contiende respecto a un mismo bien,
las condiciones en plena y absoluta igualdad ante un tercero independiente e imparcial llamado juez, la vigencia eficaz de la oralidad en los juicios que permitan procesos inspirados en la economía procesal sin que por ello desmerite la eficacia y la eficiencia procesal. Surtidas amplias consultas ciudadanas, se discutió en la Asamblea en los 3 debates que demanda la Constitución, aprobando así nuestro Código Procesal Penal mediante la Ley 63 del 28 de agosto del 2008. El proceso ha sido ideado no solo para producir más celeridad, más balance procesal y mayor reconocimiento de los derechos y garantías fundamentales, sino que también para llevarnos a otro nivel de desarrollo profesional. Por ello debemos de una instrucción sumarial encasillada a la diligencia predeterminada por un texto legal a una investigación metodológica y estratégica para alcanzar objetivos que permitan fundamentar adecuadamente la petición, ya sea de sobreseimiento o la de la acusación. De solo poder aplicar el principio de oportunidad reglado y algunos mecanismos alternos de resolución de conflictos, el fiscal podrá seleccionar las causas en base a su relevancia y trascendencia social. Continuar derivando causas para conciliación y mediación, aplicar acuerdos por aceptación de cargo o de colaboración eficaz, así como utilizar los procedimientos simplificados e inmediatos que permitan reducir ampliamente los plazos. De la declaración indagatoria a un acto de imputación público y oral que nos persigue conocer la versión del sujeto pasivo de la acción penal para desarrollar la investigación en base a lo que diga o deje de decir, sino comunicar ciertos hechos que luego le permitirá materializar plenamente a la defensa. De la vista fiscal no vinculante y contenida de una narración de todos los aspectos que constaban en la instrucción del sumario, en un escrito acusatorio explícito que destaque hechos jurídicamente relevantes y concretiza el derecho aplicable, ilustrando el propósito del fiscal en el juicio, la prueba que allí se practica, el grado de participación criminal y la pena que se peticionaría. Lo relacionado con la licitud de la prueba no es novedad. El Código Judicial ya lo exige. Lo novedoso radica en que la producción de la prueba deberá darse con plena vigencia de los principios de oralidad, publicidad y con la inmediación del juzgador o un tribunal colegiado a quienes le corresponderá tomar una decisión final al caso sometido en consideración. Bien. Este nuevo código exige también que una decisión deba estar debidamente motivada, es decir, explicada y fundamentada, no solamente apoyada en doctrinas o jurisprudencia, sino en un análisis lógico de los hechos, del derecho y de la prueba presentada. Este texto de procedimiento instruye además que la figura del juez del cumplimiento debe velar para que la pena impuesta sea cumplida adecuadamente. Esto es sin vulneración de derechos fundamentales y garantizando la resocialización de las personas sancionadas, labor que requiere indispensablemente de un mejor sistema penitenciario. De estos elementos señalados para su aplicación requirieron de un cambio en la gestión del Ministerio Público, del órgano judicial y de las instituciones que de ellos interactúan en el ámbito procesal penal. El cambio que se plantea y que en nuestro juicio es más trascendental
de la historia procesal panameña no se agota con la modificación legal, sino que requiere variación de la estructura de los procedimientos internos en las instituciones para ajustarlo a la lógica del nuevo sistema, reorganización del personal en base a los roles de la ley que establece la exigencia de un sistema penal acusatorio, una formación de profesionales que sean compatibles a los requerimientos de un procedimiento oral público y contradictorio, el cual pasa por la actualización de los planes de estudios universitarios de quienes se dedican a la enseñanza del derecho. Difusión de un mensaje a la ciudadanía que es posible transmitir las bondades del sistema, potenciar la cultura de paz, así como comprender la privación de la libertad y la justicia no son términos equivalentes. Cambio en la cultura jurídica que nos permita abandonar las interpretaciones que solo tienen cabida y validez en un sistema procesal inquisitivo. Y el esfuerzo por lograr un manejo adecuado de las tendencias dogmática penal indispensable para la materialización de justicia, sobre todo tomando en consideración que ya contamos con un nuevo Código Penal. A partir de septiembre del 2011 en la República de Panamá se puso en marcha por etapas y de forma progresiva la aplicación del sistema penal acusatorio, con un modelo procesal de corte garantista dirigido a resolver conflictos de naturaleza penal, en el cual se hace notable la vigencia del debido proceso y el respeto a los principios de contradicción, inmediación, oralidad, publicidad e igualdad, entre otros, así como la interacción de las partes frente a los jueces en el contexto de las audiencias para transmitir información relevante y propiciar decisiones con mayor calidad. Esta implementación del nuevo sistema procesal penal inicia en el segundo distrito judicial que comprende las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí en el año 2012. Inicia en el segundo distrito judicial en la provincia de Coclé y Veragua en el año 2012. En el año 2013, en nuestra cuarto distrito judicial, las provincias de Herrera y Los Santos. En el 2013 se puso en marcha en el tercer distrito que comprende las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. Se esperaba que para el 2015 se pusiera en marcha en nuestro primer distrito judicial, cosa que no se dio, sino hasta el 2 de septiembre del 2006 que se puso en marcha en nuestro primer distrito judicial que comprende las provincias de Panamá, Darién, Colón y Gunayala. Al implementar el sistema de procedimiento penal de corte acusatorio, uno de los objetivos que se fijaron fue el de darle seguimiento y monitorear las acciones y evaluar las prácticas y avances y retrocesos para garantizar que funcione en niveles óptimos. Desde que se plantaron las bases para la formulación de un plan de implementación del sistema acusatorio, el Ministerio Público en Panamá se destacaron como lecciones aprendidas en materia lo siguiente: monitoreo, seguimiento y evaluación. Debe comprenderse que la implementación del sistema acusatorio es un proceso complejo y dificultoso con avances, estancamientos, pausas y retrocesos, y que en algunas ocasiones será necesario realizar correctivo de dirección y reorientar acciones. Es necesario establecer instancias e instrumentos de monitoreo y seguimiento y evaluación institucional permanente y no solo durante los años de la implementación. Para el éxito de las tareas de implementación es sumamente crítico que el monitoreo y seguimiento evite las instalaciones de las malas prácticas y que no se subestime las resistencias al cambio
las prácticas corruptas ni las posibilidades de corrupción. Es importante detectar estas distorsiones a tiempo e impedir que se difundan, corregirlas y, en su caso, eliminarlas de raíz. No obstante, de lo anterior, la evaluación que ahora se realiza tiene en particularidad de ser una evaluación externa. Es por eso que se creó la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, la OISPA, que es la oficina la cual viene a complementar el trabajo realizado para que con una mirada desde afuera se pueda constatar los avances alcanzados y los desafíos que aún faltan enfrentar. Bien, todo texto normativo diseña una práctica que se debe extraer del texto mismo en una actividad, es decir, la hermenéutica, más amplia que las que nos sugiere la pura ley en su interpretación. Esta práctica debe ser comunicada adecuadamente a los actores de modo que sepan con claridad a qué se espera de ella. Los métodos más complejos y diversificados que los presenta hoy en día. Esta práctica siempre es necesariamente combate con otra práctica de signo contrario. Una desplazará a otra en un complejo mecanismo que debe ser apoyado y monitoreado del modo más preciso. Sin seguimiento y evaluación, sería imposible determinar si las actividades se encaminan en la dirección adecuada. Si es posible afirmar que se registren progresos y éxitos, ¿cómo podría mejorar los esfuerzos futuros? Transcurridos los años desde el inicio de los trabajos de implementación, se han verificado resultados tales como celeridad en las audiencias, reducción del tiempo de procesamiento de las causas, aumento en el uso de los métodos de resolución alternos de conflicto, mayor respeto a los derechos fundamentales de las partes involucradas, entre otros, y se dan cuenta de la efectividad del sistema. No obstante, resulta relevante el seguimiento y evaluar con mayor detalle el funcionamiento de las diferentes instituciones que participan en el sistema de justicia penal a efectos de continuar mejorando y procurar corregir los problemas que se puedan presentar en el desarrollo del procedimiento. Muchas gracias, profesor.